52 años y se daba como hecho que la gente iba a aceptar este acuerdo. Pues no sucedió. Ninguna encuesta, por más ajustada que fuera, decía que se iba a imponer la postura del no. Sin embargo, es lo que pasó, Alejandra Vanegas, es lo que pasó. La gente dijo no. ¿Qué pasó? Y ahora estamos viendo qué va a ocurrir, cuáles van a ser los caminos que va a trazar el gobierno. Por lo pronto convocaron a la oposición, al Centro Democrático, comandado por Uribe, y bueno, quienes llevarían las velas de la oposición, y se piensa en una Asamblea Nacional Constituyente, reunir los líderes y que hagan todos una discusión de qué se puede hacer, a qué acuerdos se pueden llegar, porque lo cierto es que muchos colombianos no están de acuerdo con que a las FARC se les entreguen unas tierras, de que a las FARC no cumplan, tampoco restituyan a las víctimas, de que a las FARC no vayan a la cárcel por los delitos que cometieron, siendo estos delitos de lesa humanidad, siendo estos, por tantos años, secuestros, violaciones, la imposibilidad de poder vivir en un país con paz, que es un derecho, inviolable y que hay un sector de la sociedad colombiana que cree, evidentemente, que lo que se garantiza con este acuerdo de paz, por lo menos la FARC, es cierta impunidad. Pero también es imposible, para poder entender la problemática, y enseguida avanzamos en los puntos del acuerdo que la gente rechaza, que Juan Manuel Santos, el actual presidente, y quien impulsó el no, Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, fueron socios políticos. De hecho, formó parte de su gabinete Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa. Y después de que Uribe ayudara a Santos a conquistar la presidencia de Colombia, hubo un distanciamiento. Ese distanciamiento terminó generalizándose con este punto en cuestión, porque Uribe fue un enemigo y es un enemigo acérrimo de las FARC. Sin entender esto no entenderíamos el porqué del triunfo del no. Claro, Uribe... Que es un hombre muy popular. Claro, es bastante popular el expresidente. Él, desde el primer momento de su mandato en 2002, se puso la bandera y dijo, lo de las FARC lo tenemos que solucionar. Cabe recordar también que a Uribe, su familia se vio afectada durante toda su historia por este grupo guerrillero. Su padre murió a manos de la guerrilla. Entonces él desde el principio empezó una cacería y también encontrando siempre una vía un poco más pacífica, acuerdos. Y Juan Manuel Santos fue un fiel compañero, un fiel aliado en el gobierno de Uribe. Sin embargo, ellos sí tuvieron un distanciamiento. Aparte del gobierno de Uribe, Santos le dio un poco la espalda y dijo, yo quiero también continuar, se puso la bandera, dijo, yo quiero continuar con todo esto que ha venido haciendo usted, pero desde otro punto de vista, un poco más diplomático, nos vamos y negociamos fuera de Colombia, incluimos determinados otros países para que nos colaboren en este proceso, cosa que a Uribe no le pareció, pues no estaba muy de acuerdo con cómo iba a llevar el presidente Santos. En su mayoría la gente pudo decir cuáles son los puntos principales de descontento con esta pretensión de acuerdo que se quería trabar con la FARC. Que las FARC no vaya a cumplir principalmente con las penas de cárcel. Además que la gente estaba bastante en desacuerdo. Eso era lo que más generaba desacuerdo. Claro, porque que hayas cometido durante 52 años, no hayas dejado avanzar un país y te vayan a dar unas ciertas prerrogativas para que curules en el Congreso y demás. Cientos de miles de muertos. Cientos de miles de víctimas de los muertos. Que todavía no. Desplazados, millones de desplazados. Sí. Hay gente que dice, esto es injusto. Se volcaron a las ciudades la gente y el campo está prácticamente con muchos problemas. Sí. Ha habido varias protestas durante todo este año y demás justamente por eso. Entonces, no podemos continuar así y también es entendible, claro, todos los
los colombianos nos quedamos, no hay un plan B, estamos buscando un plan B. También es cierto que no es posible un acuerdo de paz sin ceder de una y otra parte. Claro que si lo sin que haya primordial una es la paz, parte de impunidad, sin que haya algo de impunidad. para que entreguen las armas, como finalmente quedaron en eso, ahora no sé en qué va a quedar, pero el acuerdo incluía la entrega de las armas y que se hagan el desarme. Claro, por ahora hay cese de fuego y el desarme iba a durar 6 meses. Sí. Pero había gente que le parecía demasiado un desarme de 6 meses. Claro. Y lo otro que era imposible de creer era que no fueran a la cárcel, que se quedaran impunes totalmente, algunos con prisión domiciliaria o que ni siquiera la guerrilla había hablado de pedir como un perdón general o de hacer una restitución de víctimas por su cuenta. Querían que el gobierno entrara también ahí a negociar. ¿Cuál era la postura de Venezuela y de Ecuador, que comparten allí digamos, parte de la problemática? Y claro, Venezuela y Ecuador yo creo que han tenido que a lo largo de todo este proceso han estado muy de cerca. Vimos que aproximadamente en 2002 hubo una intromisión de Colombia dentro del territorio colombiano. También Venezuela ha visto, ha sufrido un poco el paso del narcotráfico. Por la frontera. Claro, por las fronteras. Entonces, la idea siempre fue que se llegara a un acuerdo principalmente, ¿no? Para evitar que se pusiera en peligro la seguridad de las dos naciones hermanas. Uh-huh. ¿Y era confiable este pacto? Digo, la posibilidad verdadera de llegar a un entendimiento con las FARC, ¿era algo plausible? Fueron 4 años de varias negociaciones, de puntos que ya ellos habían venido, la FARC había venido trabajando. Sin embargo, era viable en cuanto a lo que hablábamos, a que haya un poco de impunidad, en cuanto se ceda demasiado, pero los colombianos creo que sentimos que debíamos ceder mucho más de lo que ellos estaban cediendo. Sí, pero ellos habían cometido varias masacres y demás, y como que no habían tomado parte, no habían tomado como una posición de verdad de arrepentimiento. Pero esto no puede recrudecer la violencia. Por ahora esta falta de entendimiento una vez más. Claro que sí, pero por ahora las FARC dijo, el 26 de septiembre habían firmado el acuerdo, y habían ya frente a una serie de presidentes y demás que fueron a Colombia, lo habían hecho jurídico, tenía efectos jurídicos. Sin embargo, el presidente Santos quería saber qué pensaba Colombia, qué pensaban los colombianos de este acuerdo. La gente no quiere saber de esto, quiere una renegociación. Entonces ahora lo que tiene que pasar es justamente, vamos a ver qué va a ocurrir, vamos a ver para dónde vamos a ir. Claro. La verdad, el acuerdo... Las cosas como son, hay mucha gente que siente, o por lo menos Uribe siente, que ya los tenían cerca. Porque de hecho Uribe, con su guerra abierta contra las FARC, los debilitó muchísimo. Descabezó prácticamente la cúpula original. Mató a varios de sus principales dirigentes, reconquistó territorios que durante décadas habían sido de las FARC. Y la gente siente que ya, digamos, la FARC no tenía tanto margen para negociar con el gobierno de Colombia y que podrían haberle dado el golpe final. Mucha gente dice, habría que haberle dado el golpe final, entre ellos está Uribe, por supuesto. Y además hoy Marcelo Stubrin, que es el embajador argentino en Colombia, decía inteligentemente, es difícil evaluar un plebiscito porque a la gente le cuesta definir por un sí o por un no, y además es manipulable el objetivo final, y la gente suele inclinarse por los grises. Entonces, habiendo detrás del no una figura de la importancia de Uribe, evidentemente lo pone a Santos frente a un problema político de difícil, pero de casi imposible solución. No sé qué va a hacer Santos. Es una problemática muy compleja, de muchos años, a donde uno no sabe también qué viene después, cuánto nivel de acatamiento puede llegar a tener un hipotético firma o cese el fuego con las FARC. ¿Vos cómo sabés
¿Cómo es sentarte a negociar con esta clase de asesinos, de criminales? No es sencillo. Claro. Eso es lo que le debe generar mucha intranquilidad a la gente. Permanentemente su vida está atravesada por la guerrilla. En juego, claro, y ya tenemos insertado el chip de la violencia, de que en algunos lugares no se pueda transitar. No, obvio. De otros muchos problemas que no solamente es la guerrilla, sino también el narcotráfico, de los que ellos se abastecen y demás. Y los secuestros express también. Y los secuestros, claro, eso no ha cesado, la verdad, las amenazas y demás, los desplazamientos, todos los problemas. Igual la guerrilla por ahora se pararon en una posición muy de acuerdo de continuar con el cese de fuego bilateral y con pensar en que lo que en realidad tiene efecto jurídico fue lo que firmaron el pasado 26 de septiembre. Probablemente tiene efecto jurídico. Claro, porque se firmó frente a organismos internacionales. Exacto. Mientras que el plebiscito es simplemente, yo creo que el pueblo la habilidad de Santos estará en llevarlo adelante sin enfrentarse con la sociedad, buscar la manera elegante de encontrarle una salida política a algo que él ya resolvió, las cosas como son. Y mucha gente piensa que lo tomó como muy personal y dice, esa es la bandera con la que me religieron, salvando las distancias. Aquí hay un sector de la sociedad que avaló moralmente las leyes de punto final y obediencia debida. Salvando las distancias, porque esto era terrorismo de Estado, habrá gente que dice no tiene que quedar impune lo que hizo las FARC con Colombia en los últimos 52 años. También habrá gente de las FARC que dirá, bueno, pero el gobierno también cometió atropellos y asesinatos masivos contra nosotros y tampoco va a pagar por eso. Y seguramente es así, porque aquí no hay un malo y un bueno, digamos. Se dio una situación que se fue de madres y que duró mucho tiempo. Yo no me imaginaba. Es la lucha armada más larga del continente. Nadie. Larguísimo. Claro, ¿Vos te imaginabas, Alejandra, este resultado? No, nadie se lo imaginaba. Yo la verdad que lo que menos pensaba era que iba a ganar el no. Todos quedamos totalmente anonadados frente a la respuesta de Colombia y bueno, ahora a ver qué va a pasar. Lo más importante es que yo creo que haya un consenso, que se llegue a un consenso ahora con la oposición, principalmente con el uribismo. Esto claramente es un triunfo del uribismo y bueno, que todos los sectores, todos los líderes colombianos participen para la construcción de un acuerdo que pueda convenirnos más a todos y donde más que todo las víctimas se sientan resarcidas y se sientan acompañadas. En el desglose de este 52.22% que votó por el no, ¿se nota algún comportamiento que tenga relación con la distribución geográfica o geosocial de los colombianos? Es decir, ¿ese no está repartido, por ejemplo, más sobre la frontera que sobre el resto del país? ¿O todavía no apareció ese análisis finito? No, yo creo que todavía no se puede hablar exactamente de dónde estuvo ubicado el no. Lo que yo puedo decir, que soy de la frontera, te había comentado, es que en esos lugares, en esas ciudades donde hemos visto durante tantos años el flagelo de la guerrilla, específicamente en ese lugar donde hay tanto narcotráfico, es la frontera con Venezuela. Por ejemplo, mi familia votó por el no. Ellos están completamente convencidos de que, y bueno, tuvimos también varios problemas de tipo de seguridad, entonces ellos dicen, pero ¿cómo no van a pagar? Si fueron años. Y ese es el motivo. Principalmente la impunidad es como frente a los crímenes la impunidad. Cometidos. Dicen, no es posible que nos sentemos y veamos cómo van a llegar al Congreso. Como ya ha pasado con otros grupos guerrilleros, o que se rearmen y bueno, tomen fuerza. Tampoco, lo que les decía, la distensión de algunos lugares el cese al fuego y el hecho de que les entreguen tierras a la guerrilla se ve como algo ilógico, la verdad. Insisto que detrás de esto está Álvaro Uribe, ¿no? Detrás no lo digo de mala manera, sino que detrás de esta situación hay un hombre que es un hombre muy inteligente, es un hombre que conserva un alto grado de popularidad en Colombia, y tuve la posibilidad de estar en una conferencia de prensa que él dio con el fracaso de la Operación Emanuel, ¿se acuerdan? Para el fin de año, creo que fue del año 2007. Y dio una conferencia de prensa en un lugar abierto, en una base aérea,
en las afueras de la ciudad de Villavicencio, con una guayabera blanca, no me olvido más. Y es un hombre encantador. Sí. Es un hombre encantador. Por eso llegó hasta donde llegó y tiene además un discurso formidable. Maneja los tiempos como nadie. Él es un gran orador. Es un hombre que puede convencer. ¿sí? Convence, de hecho, le ganó a toda sí. la maquinaria del Estado, porque toda la maquinaria del Estado de propaganda en Colombia, por supuesto que estaba por el sí, y Álvaro Uribe prácticamente solo y con lo que le queda, que no es poco, también hay que decirlo, logró Muchos que se se imponga su quejan postura. también de que no hubo una buena propaganda del gobierno con el sí, con el bueno, o sea, Claro, conózcanlo, ¿por qué no? No se publicitó ¿Por qué el sí? Claro, entonces, y Álvaro Uribe, al estar, bueno, ya con un poco más de tiempo, digámoslo así, él sí se encargó de hacer una buena campaña por el no. Una campaña un poco de indignación. Hace poco hubo también una marcha, entonces... Sí. ¿Y entonces cómo sigue todo esto? Todo esto sigue ahora convocaron hoy a la oposición y la oposición, y los demás sectores tendrán que llegar, como les decía, o a una asamblea constituyente o a una renegociación. Por lo pronto van a viajar a La Habana para hablar con las FARC y ver qué va a pasar. Le compré unos coibas nuevos. Unos habanos. Sí, claro. Bueno, gracias Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Sí, la verdad que sí. Y muy lindo Colombia, siempre me han tratado tan bien. Ay, sí, es hermoso. Yo viviría en Colombia. ¿En dónde vivirías? ¿En el Caribe? No, al contrario, en un pueblo, me iría así medio hacia... Bogotá es una ciudad preciosa. Siempre dije, si un día me manda una macana, Sí. me voy a vivir a Colombia. Mirá. No, anda a portarte bien, Falta, por claro. favor. No, pero Bogotá es una ciudad preciosa. Sí, muy es linda, linda. muy linda. Donde se escribe y se habla muy bien. Villavicencio, Cierto. espectacular. No conozco. Realismo mágico. Realismo mágico. Es como Macondo. Aracataca. Sí, no sabes lo que es. Ese es el Alucinante. pueblo. Por ejemplo, y nos vamos a la pausa con esto. No había locutorios en esa época y no todo el mundo tenía celular. Estoy ¿Y hablando de hace entonces? 8 años atrás. No te puedo creer. Había una mesa en el centro, una mesa y un señor tenía... Te los alquilaban. Ah, yo los vi, te los alquilaban los troncos de los árboles, sí. Con una cadena. Sí, lo vi. Él le pegaba Un locutorio móvil. al Un celular locutorio móvil, exacto. con poxy y atornillaba la cadena a la mesa. Loquísimo. Entonces había 4 o 5 personas hablando alrededor de la Sí, mesa. con las tarjetas prepagas. Sí, Alucinante. es verdad, es